Presenta Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. El placer de recibirlos semana a semana a través de la pantalla de NSTV y también nos pueden seguir en nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Empresarios de Acá. Estamos en este precioso living que nos ofrece el Hotel Cottage Carrasco. ¿Y qué les parece si ya mismo vamos a conocer quién es nuestro entrevistado del día de hoy? Auspicia este espacio Grupo Durand, www.estudioduran.uy. Recibimos con mucho gusto a Claudio Williman, que es ingeniero agrónomo y director de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, la Universidad de la Empresa. Bueno, Claudio, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Bueno, Claudio, una vasta trayectoria en todo lo que tiene que ver con la educación y la formación de agrónomos y de técnicos y de profesionales en general vinculados al agro, porque hoy podemos hablar de más carreras. Exactamente. Hoy se ha diversificado mucho la oferta y entonces va más allá de la agronomía. Y es verdad, como tú decías, hace más de 40 años que estamos en la educación. Tuve la suerte cuando en la época de la dictadura, en la década del 70, mi padre con el doctor García Costa y el profesor Enrique Martínez Gallardo decidieron montar un instituto de ciencias agrarias para desarrollar carreras de técnico agropecuario con un perfil de gestión, de administración, de economía. Bueno, a un estudiante de agronomía de esa época lo invitaron a dar clase y bueno, ahí esa impronta de la docencia que tiene mi familia me llevó a comenzar ahí dando clase y bueno, y eso posteriormente terminó transformándose en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa, ¿no? Ahí recuérdenme un poquito el dato. Ya para esa época que se inició este instituto, ¿estaba ya presente la carrera en la Universidad de la República o cómo? No, nosotros empezamos en el año 76 con una carrera de técnico agropecuario. Después, en la década de los 80, esa carrera se transformó en una carrera terciaria no universitaria de administrador rural. Yo había hecho un posgrado en la UEA de formulación de evaluación de proyectos y me di cuenta, y empecé a trabajar como agrónomo, y me di cuenta que podía saber mucho de la parte técnica, de la producción, de las pasturas, de los animales, pero el negocio agropecuario era fundamental conocerlo también, saber qué es lo que pasa por teras afuera. Uno no puede tener una empresa y estar encerrado en la parte productiva, tiene que saber qué pasa con los mercados, con los precios, con el tipo de cambio, qué pasa con China, con Estados Unidos, con la guerra comercial, cómo nos afecta eso. Uno puede tomar muy buenas decisiones productivas, pero una equivocación en la comercialización le arruina el negocio. Entonces ahí hicimos hincapié en una carrera de administrador rural que ya tenía 3 años de duración y esa fue la base para que en 1995, cuando se desarrolla el proyecto de la Universidad de la Empresa, nosotros nos integremos a ese proyecto con lo que sería la Facultad de Ciencias Agrarias y la creación de la licenciatura en gestión agropecuaria. Esa carrera de administrador rural se transformó en la primera licenciatura en gestión agropecuaria en el país y nosotros tomamos algunas ideas de algunas carreras similares que hay en Chile y en Argentina. Allí, bueno, es interesante, ¿no? Porque si bien vaya el nombre también, valga la redundancia, es Universidad de la Empresa, la universidad no es vista muchas veces como una empresa, ¿no? Allí hay unos conceptos que hablamos fuera de cámara que me gustaría que pueda ampliar. Claro, porque sí, sin duda que el tema de la empresa y el empresario a veces no colide con el término, con lo uno piensa en la universidad. La universidad brinda un servicio público que es la educación, pero ese servicio público puede ser brindado por instituciones públicas o por instituciones privadas. Las instituciones privadas tienen que cumplir con ciertos requisitos básicos y a nivel universitario está fundamental cumplir con la docencia, la investigación y la extensión. Pero todo eso que tiene que desarrollar una universidad privada, por más que no sea una empresa, sea una fundación sin fines de lucro, una asociación civil, tiene que ser un emprendimiento y hay gente atrás emprendedora que tiene que tener capacidad de liderazgo, que tiene que tener habilidades para trabajar en equipo, para lograr una buena comunicación y tener la capacidad de ver hacia futuro, porque en toda empresa o emprendimiento el ver a largo plazo y tener claro los objetivos y las metas de largo plazo
caso es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que una buena universidad depende justamente de eso, de que haya liderazgos importantes atrás, ¿no? Un poco para conocer lo que tiene que ver con la Facultad de Ciencias Agrarias hoy, los números, ¿no? En matriculados, en egresos, ¿qué nos puede comentar? Bueno, en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de la Empresa ingresan unos 200 alumnos por año, unos 100 alumnos en carreras universitarias, unos 60 alumnos en carreras técnicas y 50-60 alumnos de posgrado estamos teniendo de promedio. El año pasado en realidad llegamos a 90 alumnos de posgrado. Estamos entonces con alumnos de posgrado más de 200 alumnos por año. Tenemos en total en este momento matriculados unos 600 alumnos y están egresando unos 100, 150 alumnos por año. Y a propósito de profesores y bueno, técnicos que allí trabajan, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo no? En números. Bueno, nosotros estamos del año 2012, una sede muy importante, muy linda en la calle Luis Alberto Herrera. Es una quinta de más de media hectárea que tiene casi 5.000 metros cuadrados de instalaciones. Y tenemos además un campo experimental en Canelones para todo lo que son prácticas y trabajos de investigación. Y tenemos trabajando unos 100 docentes entre ingenieros agrónomos, veterinarios, contadores, abogados, licenciados en distintas áreas. Y tenemos cerca de 30 funcionarios, digamos, que están en toda la parte académica administrativa, ¿no? O sea que estamos manejando entre 100 y 150 personas a nivel de la facultad y manejando unos 600 y pico de alumnos todos los años. ¿Solo sede en Montevideo de la facultad? No, la Universidad de la Empresa tiene una sede en Colonia desde hace varios años, que a partir de lo que era el Politécnico de Valencia, que se instaló hace unos años en Colonia, después eso derivó en una fundación uruguaya y ahí terminó la Universidad de la Empresa y ahí funcionan varias facultades. Funciona la Facultad de Derecho, la Facultad de Ingeniería y también la Facultad de Ciencias Agrarias con carreras técnicas. Y ahora la Universidad de la Empresa tiene la sede de Punta del Este, donde ya está funcionando la parte de Ingeniería y la parte de Ciencias Empresariales, y el año que viene también la Facultad de Ciencias Agrarias va a empezar con una carrera de asistente en veterinaria y con lo que es diseño y paisajismo, que también es un área muy importante para la zona de Maldonado y que nosotros, como tenemos carrera de técnico forestal y tenemos gente que está en la parte de jardinería y paisajismo, también vamos a trabajar en esa área, ¿no? Es cierto, es muy demandado principalmente allí en el departamento. Y un desafío no menor es acercar lo que es la universidad, por lo general, a lo que es el interior del país, ¿no? Así que exactamente, ese es un gran desafío y en eso en el Uruguay se ha avanzado mucho. Tanto la Universidad de la República, hay que reconocer que ha hecho un esfuerzo muy grande por establecer regionales en el interior del país, tanto en el este como en el norte del país. También la creación de la UTEC, con una sede muy importante en Durazno y en el litoral, ha hecho que por suerte la educación haya llegado al interior. Nosotros los agrónomos siempre tenemos vocación de estar en el campo, de estar en el interior y de viajar. Nosotros hemos tenido sedes y cursos en Tacuarembó, en Mercedes, en Melo, en 33, en Minas. Estamos dictando ahora con la Intendencia de Florida curso de técnico agropecuario en Florida, en Colonia, como te decía, el año que viene pensamos ir a Maldonado. Siempre estamos, y ahora incluso por primera vez vamos a llevar posgrados al interior. Estamos trabajando para que en el 2020 diplomas en negocio ganadero, en comercialización de granos, en agronegocios, se dicten. Estamos viendo las posibilidades de Melo, de Durazno y de Flores como importantes opciones para desarrollar también posgrados en el interior, ¿no? Bien, bueno, vaya si es interesante un poco también tener el mapa, ¿no?, de cómo se está pensando la educación a nivel terciario, universitario, a nivel privado y también, ¿por qué no público? Porque bueno, las tendencias se van acompañando. El diálogo es con Claudio Williman, que es director de la Facultad de Ciencias Agrarias de UDE. Vamos a una pausa, la primera de Empresarios de acá, y enseguida regresamos. No me quiero despedir sin antes comentarles que el Colegio Cervantes, en la primera quincena de diciembre, van a viajar a España representantes del colegio y 25 alumnos invitados por el Real Madrid en un proyecto deportivo cultural entre estas dos instituciones que se mantienen desde hace una década. Es un acuerdo justamente entre el Real Madrid y el Colegio Cervantes de Montevideo. Pausa y ya regresamos con más Empresarios de acá.
Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Deja que te cuento cómo hago. Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago. Si no quieres riego, pues baby, deja esos vagos. Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no. Ya sé lo que vos querés de mí. Me das esa mirada y la máquina va a mil. Rápido, rápido. Pácata, pácata. Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no. Pácata, pácata. No son competencias, lo dejo fuera de juego. Ey, yo viajo por tu ciudad. Ey, escuchame esta letra que todos los otros no tienen esta calidad. Ey, cantar a la publicidad. Ey, traigo la realidad. Pácata, pácata, pácata. Mazars. Servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, remuneraciones, recursos humanos, consultoría en gestión, legales, finanzas corporativas y calidad. Más información en www.mazars.com.uy o contáctenos al 2900 2290. Mazars, hacemos la diferencia. De Empresarios de Acá, vamos a un espacio que nos presenta Mazars Uruguay y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, el diálogo hoy es con Claudio Williman, que es director de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, y estábamos hablando a propósito de todo lo que tiene que ver, no solo con lo que es el emprendimiento en la educación privada, sino también algunas características que desde allí se piensa, ¿no? Y vaya, si lo comentábamos fuera de cámara, que tiene una tradición en educación ya de familia, ¿no? Bueno, su bisabuelo fue presidente de la República, allí brevemente un poco la continuidad de la enseñanza. Sí, la verdad que mi bisabuelo era abogado, fue rector de la Universidad de la República y daba clase de física. Fue el que introdujo los rayos X en el Uruguay, y durante la presidencia entre 1907 y 1911 no dejó de dar clase, donaba su sueldo de docente, pero no dejó de dar clase. Y esa pasión por la docencia, porque él era hijo de almaceneros, era el primer profesional en la familia, se ve que la heredamos porque mi abuelo también fue profesor de física, era arquitecto y profesor de física, mi padre abogado y profesor de economía, y bueno, y tengo hijos que también están en la docencia, así que evidentemente es algo que traemos en la sangre, ¿no? No, ni que hablar, y eso se da, digamos, el tema de, digamos, generación en generación, continuar con la docencia, porque hoy por hoy también en el panorama, después hablaremos de eso a propósito de la educación, no sé si tenemos tan presente eso. Sí, puede ser, porque siempre se asocia a la docencia algo que no está bien remunerado, pero la verdad que la docencia es algo que uno lo hace por vocación. Se puede aprender a transmitir conocimientos, pero también tiene que haber cierta vocación para saber transmitir conocimientos, ¿no? Es importante no solo saber, sino saber transmitir esos conocimientos. Y bueno, nosotros, la verdad que uno tiene esa vocación y no hay nada más lindo cuando viene padres de un egresado a decirle qué importante fue para mi hijo haber estudiado acá, cómo se formó. Uno los ve cuando ingresan a veces medios perdidos, que no saben qué es lo que quieren. A veces uno generaliza porque vienen con sus Walkman en otro mundo, parecería que no les interesara nada.
y cuando los ve presentando su tesis o defendiendo su proyecto final 4 o 5 años después, con una prestancia profesional, sabiendo comunicar, habiendo integrado conocimientos de distintas materias en su trabajo final, y piensa, bueno, lo que uno ha logrado en esos 4 o 5 años en la formación de la persona, y que lo toma un adolescente y lo transforma en un adulto, eso la verdad que es un placer muy grande, y algo que el que está en la docencia lo siente mucho, ¿no? Claudio, bueno, vaya si es interesante, son un montón de temas los que se me ocurren hablar con usted, espero que poder abarcar todos. A propósito de lo que es los números, ¿no? Sí. De la educación privada, en este caso de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, no sé si nos puede decir algo más de la educación privada en general, pero son los que de repente nos pueden dar un panorama, y no sé si comparación o no con lo que es la educación pública. Gino, ¿qué nos puede decir? Bien, bueno, nosotros tuvimos prácticamente el monopolio de la educación pública, la universidad pública, por casi más de 100 años, y recién en los 80 y los 90 aparecieron las universidades privadas. Las universidades privadas son entonces bastante nuevas en el Uruguay, más de 20, 30 años no tienen. Y ahí uno, por eso los ingresos en la universidad pública, de acuerdo a los datos de 2017, que es el último anuario de estadística que publicó el Ministerio, los ingresos en la universidad pública fueron de 29.000 estudiantes, mientras que en las universidades privadas no llega a 5.000. O sea, todavía hay una macrocefalia muy importante. La universidad pública tiene cerca de 120.000 estudiantes, las universidades privadas tienen unos 25 o 30.000 estudiantes. O sea, todavía hay una diferencia muy importante. Pero sí uno puede observar que cuando hablamos de egresados, ahí es donde se ve el importante papel que tienen las universidades privadas, que trabajan con grupos más reducidos, se pueden cumplir los tiempos de estudio, y entonces el número de egresados titulados proporcionalmente es mucho mejor o mayor. Pongo en el caso de agronomía, por ejemplo, en la Facultad de Agronomía Pública ingresaron en el año 2017 400 estudiantes, de los cuales 330 en Montevideo y 70, 75 en Salto. Mientras que en la facultad nuestra de Ciencias Agrarias ingresaron 90. Ahí estamos hablando de una relación de 18% del público que estudia agronomía o ciencias agrarias privadas, 82% pública. Pero si vamos a los egresados de ese año, en la agronomía pública egresaron 160 estudiantes y en nuestra universidad egresaron 70 estudiantes. La relación ahí es de 70-30, o sea que proporcionalmente nosotros estamos teniendo un porcentaje de egresados mucho mayor en relación a los que ingresan. Que es en definitiva el dato que importa. Exactamente. Nosotros procuramos que si decimos que la carrera dura 5 años, el egresado pueda terminar en 5 años, ¿no? El tema de la masificación en la universidad pública lleva a que evidentemente los tiempos para poder terminar una carrera sean bastante complicados, ¿no? Los horarios que no están bien definidos para poder trabajar y estudiar se complica, y eso hace entonces que en una universidad pública se tarde mucho más en poder alcanzar el título que en una universidad privada, ¿no? ¿Qué otros problemas visualiza allí en la universidad pública que de repente no se han podido mejorar aún, teniendo ya ahora presente de alguna forma lo que están haciendo las universidades privadas, ¿no? Que en definitiva, captando estudiantes, alguna cosa bien están haciendo? Sí, exactamente. Yo creo que las universidades privadas tienen, por ejemplo, una capacidad de respuesta mucho más rápida que la pública. Para aprobar un plan de estudio nuevo, para aprobar una carrera nueva en una universidad pública es mucho más complejo y se tarda mucho más. Las universidades privadas pueden dar una rápida respuesta a lo que son las demandas de mercado. Hay carreras, por ejemplo, como la licenciatura en marketing, o carreras relacionadas con los temas audiovisuales, carreras relacionadas con ingeniería, que en las universidades privadas en general, estoy hablando de la ORT, de la Católica, eso, hay una respuesta mucho más rápida. Yo el otro día en el Ministerio estaba viendo posgrados relacionados con Big Data y la parte analítica, es decir, lo que el mundo está demandando hoy, las universidades privadas tienen una respuesta mucho más rápida en ese sentido, frente a la demanda de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué pasa allí? ¿Hay cierta burocratización en la toma de decisiones? Porque digo, no compasan a los tiempos de hoy, que necesitamos las cosas
cosas para ayer. Claro, ahí el tema del cogobierno con representantes de funcionarios, docentes, estudiantes, eso enlentece un poco la toma de decisiones y entonces eso evidentemente dificulta estar más al día con lo que es la demanda del mercado, ¿no? Es un poco ya anticuado pensar en la forma de gobierno que tiene hoy por hoy la universidad. Bueno, es un tema discutible. Yo creo que está muy bien que todos los estamentos participen en la toma de decisiones. Habría que buscar formas más ágiles para poder tomar decisiones. Nadie puede dejar de reconocer las grandes docentes y lo que ha hecho la universidad pública por nuestro país. Yo soy egresado de la universidad pública, entonces en ese sentido hay cosas muy buenas como la gratuidad, pero gratuidad no quiere decir que sea abierto a todo el mundo. Podría ser gratuito y hacer una especie de selección para ver si la persona está capacitada para hacer una carrera, porque que entren 500 y en el segundo año queden 300 y 200 queden afuera porque no pudieron salvar los exámenes, porque no pueden continuar estudiando, uno se pregunta hasta dónde eso es bueno, ¿no? Allí, por ejemplo, un examen de ingreso. Exactamente, un examen de ingreso para ver si la persona tiene realmente la vocación y las cualidades para hacer esa carrera, porque hay otras opciones de carreras técnicas, de carreras cortas, de aprendizaje de profesiones que no tienen que pasar por una carrera universitaria, ¿no? Todavía lo de mi hijo el doctor en nuestro país pesa bastante, ¿no? Allí lo de gratuidad es un poco discutible, ¿no? Porque hay un cobro diferido después, que se llama Fondo de Solidaridad, que es otro tema. Ese es otro tema, pero le has dicho una gran verdad. No, es un cobro diferido en sí. Exactamente. Bueno, Claudio, un dato no menor es que el ingeniero agrónomo de hoy tiene muchas capacidades que de repente antes no se enseñaban y las tenía que ir haciendo, digamos, como en la cancha, ¿no? En el trabajo de campo, vaya si es bien el concepto para el agrónomo allí. Exactamente. ¿Cómo es el perfil del ingeniero agrónomo de hoy? Bueno, yo creo que el ingeniero agrónomo de hoy, y a eso apunta nuestra facultad, es formar un profesional que tenga una capacidad de adaptación muy grande. Eso es lo fundamental, porque hoy en día la innovación tecnológica avanza tan rápido que ya cuando uno termina la carrera, lo que estudió en el primer año de repente puede quedar obsoleto. Entonces hay que tener la capacidad para seguir aprendiendo todo el tiempo y adaptarse a los cambios que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en nuestra carrera de agronomía tenemos una materia que es biotecnología, que es fundamental hoy en día para la agronomía. Pero por otro lado, también, como te decía hoy, es muy importante saber de economía, saber de gestión, saber de formular y evaluar proyectos para tomar decisiones de inversión correcta. Entonces, el agrónomo de hoy tiene que tener conocimientos de la parte técnica, de la parte de innovación tecnológica, pero también de la parte de economía y de gestión de empresas. Entonces, tiene que tener un perfil muy especial, que es el que buscamos dar para poder trabajar en el mundo. Nosotros, un tema que consideramos fundamental, a veces dice, no, porque hoy hay menos trabajo en el Uruguay, en el campo. Nosotros no podemos preparar un agrónomo con fronteras limitadas al Uruguay. Hoy en día el mundo se ha globalizado. Nosotros tenemos egresados trabajando en Nueva Zelanda, en España, en Estados Unidos, en Australia, haciendo pasantías en Alemania, en un tambo robótico. Es decir, hoy en día hay que preparar agrónomos para trabajar en el mundo, porque en ese sentido hay mucho trabajo en el mundo. Después, si te gusta el paisito, la rambla, el mate y el asado, venite de vacaciones al Uruguay. Claro. Pero trabajar en el mundo. Hoy no podemos limitarnos a un país, ¿no? Bien, bueno, vaya si es interesante. Vamos a seguir hablando en el próximo bloque con Claudio Williman, que es director de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, de la Universidad de la Empresa. Vamos a una pausa, la última de Empresarios de Acá. No me quiero ir sin antes agradecer a las marcas que me acompañan. El look de Raidistas, los zapatos de Marcel, Me Cuido en Betel Spa, con los productos de L'Oréal París, los accesorios son de Nova y de Carmen Manrique, y cuido mi vehículo en Carap, que es el servicio más completo del país, asociándose ahora, tienen como obsequio un fin de semana en Punta del Este para 2 personas en Hotel Los Pinos. En Carap, ser socio vale la pena. Pausa y ya regresamos con más Empresarios de Acá. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros.
Grupo Durán. Soluciones legales, seguridad informática, bienes raíces, agronegocios, asesoramiento especializado para empresas. Nuestros clientes son el más valioso capital. Contáctenos, Dr. Diego Durán, 099-226-422, www.estudioduran.uy. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo, en Betel Spa. Yo, en Betel Spa. Yo, en Betel Spa. Yo, en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos, qué estás esperando? Presenta este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá, y les quiero hacer una recomendación porque Montevideo Business School apuesta a la formación de talentos exitosos, brindando herramientas para los desafíos del mundo corporativo. Los próximos cursos están comenzando en el mes de noviembre y hacen foco en marketing y ventas, negociación, marketing digital, social media y soft skills. Pueden visitar la página web, que es www.escueladenegocios.uy, y escalar en la carrera profesional. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. El diálogo hoy es con el ingeniero agrónomo Claudio Williman, que es director de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, y estábamos hablando en aspectos que hacen a la educación privada, a la educación pública, a la formación de los profesionales hoy, por ejemplo, el ingeniero agrónomo, que es su especialidad. Y a propósito, bueno, me gustaría tener su reflexión como empresario de la educación, como profesional y como que quien está a cargo de una facultad, a propósito de ciertas reflexiones que se han publicado en la prensa a partir de dichos, por ejemplo, de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que tuvo algunas expresiones poco felices respecto a la educación privada en los últimos tiempos, ¿no? Quizás el objetivo allí era increpar a algún candidato, puntualmente a Luis Lacalle Pou, pero no son muy bien recibidas para alguien que está a cargo del Ministerio justamente de Educación y Cultura. Usted es consejero del Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada, que funciona justamente en el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Qué opina? ¿Qué reflexión tiene cuando pasan estas cosas? Claro, uno a veces le preocupan y este tipo de comentarios uno a veces no los entiende. Evidentemente en el fragor de la campaña política a veces se dicen cosas que uno no piensa, o si reflexionándolo evidentemente no las puede compartir. Nosotros, cuando asumimos en este consejo, que es el consejo que asesora al ministro en lo que es el reconocimiento de las universidades y de las carreras de esas universidades, y además hacemos el seguimiento. Es un consejo que está integrado por representantes de la Universidad de la República, representantes del Ministerio de Educación y representantes de las universidades privadas.
Y ahí trabajamos mancomunadamente en pro de la mejora de la educación. Y cuando asumimos, la ministra hizo hincapié en eso, en que el papel de este consejo es muy importante para mejorar la educación privada, y eso ha por reflejo también mejorado sin duda la educación pública. Uno ve cómo han cambiado algunas facultades públicas como consecuencia de la competencia de las universidades privadas, cómo han mejorado sus posgrados, sus instalaciones. Antes la Universidad de la República hoy en día tiene maestrías y posgrados que los cobra y que los ofrece en salones acondicionados, con aire acondicionado, con moquette, con proyectores, muy buenas condiciones. Y eso ha sido, esas mejoras en infraestructura han venido de la mano de la competencia con las universidades privadas. Entonces, nosotros que sabemos lo que se exige a las universidades privadas de su plantel docente, de sus planes de estudio, de las horas de dedicación a la investigación, a la docencia, a la extensión, sabemos que esas palabras no se condicen con la realidad. Sabemos que hoy en día las universidades privadas están presentando muy buenas ofertas, y además hay una realidad: en muchísimas áreas las universidades privadas y públicas estamos trabajando juntos. El año pasado, hace 2 años, nosotros aprobamos una carrera en construcción con madera que se desarrolló en forma conjunta entre la Facultad de Arquitectura de la URT y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Entonces, 2 facultades, una pública y otra privada, no estarían trabajando juntos si no saben que el nivel de sus docentes y de su oferta y su propuesta no es de buen nivel. O sea que hoy en día la realidad nos muestra que las universidades privadas han hecho un esfuerzo muy grande, a pesar de no tener a veces los mismos recursos que tiene una universidad pública, en ofrecer una enseñanza de calidad. Y por otro lado hay un tema que es clave: no todos los que tienen plata van a la privada y los que no tienen plata van a la pública. Eso no es real. Sabemos que en la universidad pública, por el hecho de los horarios y los tiempos que hay que dedicarle, la gente no puede trabajar. Entonces, mucha de la gente que va a la pública puede ir porque no trabaja y porque se lo paga los padres y porque la familia tiene recursos. Y por otro lado, en las universidades privadas hay muchísima gente becada. Nosotros en nuestra facultad tenemos una consigna: nadie se puede quedar sin estudiar por un tema económico. Si tiene problemas económicos, vamos a buscar una solución para que pueda estudiar. Entonces, eso es, no hay que tener ese paradigma de que lo privado sale caro y es para los ricos, lo público es gratis y es para los pobres. No, hay buena educación en ambos lados, hay buenos y malos profesores en ambos lados, y hay gente con bajos recursos en ambas instituciones, públicas o privadas, ¿no? La verdad, Claudio, es que me sacó la pregunta de la boca y bueno, fue al punto, así que más que agradecerle en ese sentido. Pero justamente a propósito de lo que me dice brevemente, porque ya estamos finalizando, hay cierta fragmentación, ¿no? De dividir el privado, el público, el que tiene dinero o no, digo, ¿qué está pasando? Nosotros vemos el esfuerzo que hacen algunos alumnos, algunos padres, para que sus hijos puedan estudiar en una universidad privada, apostando a que eso en definitiva les va a llevar menos tiempo, van a estar más concentrados, no van a tener el problema, sobre todo en nuestro caso, que muchos vienen del interior, los padres quedan en el interior, los hijos ya están en Montevideo, no pueden perder tiempo en huelgas, en paros, no pueden estar sin clase. O sea, lo que buscan los padres es que en el menor tiempo posible puedan cumplir con su carrera. Y entonces son gente que no tienen a veces las condiciones económicas como para decir pago, pero hacen un esfuerzo enorme, y por eso nosotros les damos becas y les damos opciones de trabajo y pasantías y la manera de que puedan realmente estudiar, ¿no? Bien, bueno. Vaya, si me quedaron un montón de temas, Claudio Williman, director de la Facultad de Ciencias Agrarias de UDE, un montón de temas para tratar, pero lo esperamos en otra oportunidad aquí en Empresarios de Acá. Con mucho gusto. Muchas gracias por estar presente, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV. Los espero. Presentó este bloque Montevideo Business School, formando talentos para el futuro. Visítanos en www.escueladenegocios.uy. Presentó
Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.